Muy buenas tardes a todos quienes ya se unen esta última semana de septiembre para hoy lunes ya 28 de septiembre. La región de Aysén presenta 260 casos activos. En las últimas horas se ha entregado alta médica de 5 pacientes, contabilizándose a la fecha 174 casos recuperados, mientras que desde el inicio de esta pandemia se alcanza una totalidad de 434 casos. 13.697 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 12.866 han dado negativo para esta enfermedad. Estamos a la espera de 397 resultados con corte a las 9 de la mañana, alcanzando una tasa de positividad acumulada del 3,1%. La tasa de testeo diaria que ascendió a 61 por 100.000 habitantes. 1.194 personas permanecen en cuarentena, correspondiendo a nuestros 260 casos activos que tenemos, a 397 personas que están a la espera de resultados del examen PCR, a 382 personas por ser consideradas por definición contactos estrechos de estos positivos y 155 personas por haber ingresado por algún punto de nuestro cordón sanitario regional. En relación al estado de salud de nuestros 260 casos activos, podemos informar que la mayoría de ellos se encuentra con sintomatología respiratoria muy leve, algunos con sintomatología más asociada a gastrointestinal. Sin embargo, 6 de ellos permanecen hospitalizados, 4 de ellos en medicina, algunos en condiciones de ser dados de alto a una residencia sanitaria. Sin embargo, 2 permanecen en la unidad de cuidados intensivos en una cama crítica, uno de ellos desconectado del ventilador mecánico invasivo desde el sábado, está con ventilación mecánica no invasiva, y el otro que a pesar, ¿no es cierto?, de que estuvo varios días muy grave, aún continúa grave, pero evolucionando recién lentamente pero favorablemente del cuadro de la neumonía que lo aqueja. Finalmente, y fuera de reporte, queremos informar que de los exámenes procesados durante la jornada del día de ayer, para hoy día debemos informar 7 nuevos casos de COVID-19, 3 de ellos asociados a contacto estrecho y 4 que están en este minuto la unidad de testeo y trazabilidad realizando la investigación epidemiológica. Por lo tanto, no tenemos más detalles. Lo que sí podemos informar al resto de las comunas de la región de Aysén, que se trata de 7 casos de la comuna de Coyhaique. Finalmente, importante recalcar que los equipos continúan trabajando en testeo, en trazabilidad y en aislamiento. Durante el sábado y domingo tuvimos reuniones durante todo el día para ir, ¿no es cierto?, dando un giro y precisamente ir implementando la planificación realizada durante los meses de abril, mayo y junio, pensando en que serían los meses en que tendríamos este volumen de casos. Por lo tanto, durante esta semana pretendemos ya, ¿no es cierto?, tener una unidad de testeo mucho más fortalecida en conjunto entre autoridad sanitaria y servicio de salud, con funciones designadas en donde podamos, ¿no es cierto?, ir mejorando los tiempos en poder trazar principalmente a los positivos. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Paso a las preguntas. Javier Villalbo, de Radio Las Nieves, consulta. ¿Han surgido nuevos casos en la comuna de Aysén? ¿Cuántos casos activos hay en este momento en esta comuna? Y si todos tienen una trazabilidad conocida. Al mismo tiempo, consulta si se realizarán más búsquedas activas en la comuna de Aysén. Tenemos 13 casos activos en la comuna de Aysén, que son los mismos que mencionamos hasta el reporte del viernes. No hemos tenido nuevos casos en esa comuna y el testeo activo continúa. Durante la semana pasada se utilizó la gobernación de la provincia para poder testear y se está planificando ciertos grupos y localidades de la comuna de Puerto Aysén para realizar el testeo de búsqueda activa. Pamela Díaz, de Radio Paraíso, consulta. ¿Hay algún contagio al interior de la cárcel de Coyhaique?
Hay un reo que tiene este régimen diurno con pernoctación en la cárcel, que por la seguridad y por el aislamiento que debe cumplir, se decidió que realice su cuarentena de su positividad en el recinto penitenciario, en una zona de aislamiento que tienen destinado para los reos. Christopher Bilbao, de portal web El Risco, consulta: según información del Poder Judicial, han ocurrido desde el sábado 3 o 4 formalizaciones diarias por no respetar cuarentenas y transitar sin salvoconducto. La autoridad sanitaria ayer confirmó que no se han iniciado sumarios sanitarios. ¿Por qué en estos casos no se ha instruido esta medida? Los procesos sanitarios no son procesos inmediatos cuando nosotros no somos fiscalizadores y constatadores de los hechos. Este es un proceso que corre por otra línea, que es la línea del 318, el Código Penal, en donde efectivamente es el Ministerio Público quien toma estos casos y realiza la investigación a través de sus policías. Sin embargo, ¿no es cierto?, como autoridad sanitaria, nosotros también actuamos como ellos. Al actuar como ministro de fe, nosotros podemos iniciar un sumario sanitario, pero son procesos administrativos y seguramente durante esta semana nos harán llegar el listado de casos que para ellos a lo mejor no constituye una infracción al Código Penal, pero sí pudiera constituir, ¿no es cierto?, una falta a la salud pública y por ende estar bajo el Código Sanitario. Seremi, Rigoberto Cofré de Diario El Guisadero acá. Principalmente respecto al término de la búsqueda activa con estas nuevas medidas, ¿cómo se realizará, por ejemplo, el tema de los asintomáticos en la población? Expertos señalan de que es bueno seguir con la búsqueda activa en grupos grandes de trabajadores. No se sabe si se está realizando eso. Cuéntenos un poco cómo lo están evaluando. Es que nunca hemos dicho que vamos a terminar con la búsqueda activa. La búsqueda activa hoy día es la principal estrategia que el Ministerio nos ha pedido seguir ejecutando y impulsando en la región de Aysén, principalmente para llegar a ese porcentaje de pacientes asintomáticos que hoy día están cursando con la enfermedad y que son entes transmisores principalmente porque aún no tenemos el hábito de utilizar la mascarilla y el distanciamiento físico. Lo que se habló cuando se habló de un cambio en la toma de PCR fue pensado principalmente en los contactos estrechos, que a su vez prácticamente no son contactos estrechos. La definición de contacto estrecho es muy clara y precisa. Sin embargo, hoy día, por cada positivo, estamos cuarentenando alrededor de 30 y 40 personas, de las cuales si uno se acota a la definición de contacto estrecho, no llegan a ser más de 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cuarentenar todo ese grupo de contactos estrechos, pero se va a priorizar la PCR. En todos los que den sintomatología. Una sintomatología, al ser considerado contacto estrecho, inmediatamente cumple con la condición y el criterio de toma de PCR. Y en los asintomáticos de estos contactos estrechos, vamos a darle prioridad al 7º día a aquellos que tengan alguna patología crónica o que sean de algún grupo de riesgo de vulnerabilidad, como por ejemplo los adultos mayores, pacientes que aunque sean jóvenes tengan algún tipo de inmunodepresión, pacientes que tengan alguna hipertensión, que tengan alguna diabetes, sobre todo las descompensadas, que tengan obesidad como cuadro clínico. A eso nos referimos cuando estamos hablando de que orientamos hoy día la toma de PCR precisamente para lo que la definición hoy día nos mandata. Contactos estrechos con la definición como tal y todos los contactos de alto riesgo por su morbilidad propia, aun cuando no cumplan con la definición estricta de contacto estrecho. Seremi, también de Diario El Guisadero, respecto a ayer se informó cerca de 80 funcionarios ya que están en cuarentena en el hospital de Coyhaique. Se supone ya casi un tema al borde del colapso, pensando principal de la falta de personal. ¿Ustedes evalúan el hecho de solicitar un hospital de campaña o bien, en el caso de que se llenaran las camas críticas, trasladar a personas a otras regiones? Bueno, hoy día el escenario es otro, el escenario todavía está muy distante de eso. Sin embargo, yo voy a dejar al doctor Franklin Fournier como subdirector de gestión asistencial, que tiene todos esos antecedentes para poder responder, Rigoberto. ¿No más preguntas? Paso entonces al subdirector de gestión asistencial, el doctor Fournier. Hola a todos y a todas.
respondo al tiro de la pregunta y después, ¿cierto? Sí. Después hablo de VAC o de la estrategia de búsqueda activa. La verdad es que, claro, tenemos 25 funcionarios dentro del Hospital Regional Coyhaique que han dado positivo y eso ha generado un número de 80, aproximado de 80 contactos estrechos, teniendo en consideración lo que mencionaba la Seremi. Siempre como región hemos tratado de ir un paso más adelante y no caer netamente en la definición estricta de contacto estrecho que viene sugerida por el Ministerio de Salud, sino que también contactos de alto riesgo, cuarentenarlos para evitar la propagación. Eso tanto para los funcionarios como para la comunidad en general. Con eso nos aseguramos de que no exista un riesgo mayor de que pudiese haber algún contagio comunitario o intrahospitalario o intrainstitucional, etc. Esa es una definición que hemos aplicado desde el primer momento y lo hemos dicho en varias ocasiones. Bueno, el Hospital Regional Coyhaique cuenta con más de 1.200 funcionarios, ¿ya? No ha habido ninguna unidad que haya sufrido un contagio masivo de sus funcionarios. Por lo tanto, están todas las unidades del Hospital Regional Coyhaique funcionando. Ahora, claro está, se han tomado ciertos resguardos para que haya readecuaciones en el contagio, para evitar el contagio, perdón, haya ciertas readecuaciones para evitar el contagio, como por ejemplo suspensión de policlínicos, suspensión de cirugías electivas que no sean críticas, y otras labores así por el estilo, privilegiando las que son domiciliarias y las que son por telemedicina o telemática, por video o por llamada. Eso se está realizando y como se había realizado antes y habíamos tenido en algún momento, ¿cierto?, este retroceso o vuelta un poco más a la normalidad del hospital y que en vista de esta cuarentena para la comuna de Coyhaique ha debido retroceder un poco en su funcionamiento, pero hay que asegurarle a la comunidad que tenemos funcionando las unidades del hospital, tenemos camas disponibles para toda la red asistencial, tenemos más de 57 camas disponibles en toda la red, lo cual significa que nosotros podemos realizar y estamos realizando desde hace ya bastante tiempo movimiento de personas que tengan, por ejemplo, menor complejidad y que requieran cuidados más básicos hospitalarios puedan ser movilizados a el hospital de Chirichico, al hospital de Puerto Cisnes, especialmente para quienes son de esas localidades y con eso ir desocupando camas, tanto en el hospital de Puerto Aysén, que tiene camas de mediana complejidad, o el hospital regional Coyhaique, que tiene camas de alta complejidad. Y eso no significa hacer una triangulación. O sea, los pacientes que requieren cuidados de mediana complejidad y que están en el hospital de Coyhaique, son movilizados al hospital de Puerto Aysén, que tiene camas de media, y los básicos que están ocupando esas camas en el hospital de Puerto Aysén son movilizados a los hospitales comunitarios y hacemos toda una triangulación para una buena utilización de la red asistencial que se hace en forma coordinada y con la colaboración de todos los funcionarios. En el caso del hospital regional Coyhaique, tenemos un 60% de camas disponibles en la UCI, un 50% en la UTI. En números significa que de las 8 camas que ha contado siempre el Hospital Regional Coyhaique, en este momento tenemos 5 disponibles, en la UTI tenemos 3 disponibles, que son la mitad, son 6 camas en totales, y de cuidados medios tenemos 22 camas disponibles y durante las próximas horas se debiesen desocupar más, ya que va a existir este traslado, como les decía, o derivación de pacientes, en este caso el Hospital de Cochrane, por ejemplo, que todos los pacientes son derivados con su PCR por si acaso, PCR negativa por supuesto, para que puedan ir desocupándose ciertas camas. O sea, doctor, en la condición actual no es necesario, o sea, no se evalúa el hospital de campaña ni el traslado de pacientes. Ahí hay dos cosas interesantes. Primero, se entendió mal, parece, el mensaje que dio ayer el director del hospital regional, primero porque él sale diciendo que se van a derivar pacientes a otros hospitales porque la red está disponible, porque en estas otras regiones sí existe un mejor manejo de la pandemia, pero él, y si ven el video, se refiere al manejo de la pandemia en el ámbito de contagiabilidad en la población. No se refiere al manejo de la pandemia como red asistencial o como establecimientos hospitalarios. ¿Qué quiso decir con esto? Tal vez faltó un poco más de explicación. Que en otras regiones no están en cuarentena como nosotros. No tienen una circulación del virus importante y por lo tanto es posible, ¿cierto?, es posible poder derivar pacientes en caso de que requiramos en algún momento y nos veamos sobrepasados. Ahora, estamos bastante lejos de vernos sobrepasados. Como les mencionaba recién, hasta el momento todavía están operando las 8 camas UCI convencionales, digámoslo así, que son las que siempre han funcionado. Pero recuerden que tenemos una cantidad de ventiladores bastante importantes para poder
implementar más camas de ventilados en cualquier momento. O sea, como les dije recién, tenemos 23 camas medias que están desocupadas, que han estado desocupadas por bastantes días. A veces disminuye, baja, esto es súper dinámico, como lo he dicho en otras ocasiones. Hay pacientes que se van de alta, otros que ingresan, hay accidentes, hay incendios, como tuvimos el otro día, que obviamente es algo que no es para nada planificable. Por lo tanto, estos números son bastante dinámicos y esa cantidad de camas están disponibles para poder ser, además, convertidas en camas de mayor complejidad con ventilador mecánico. Así que en eso, por favor, quiero transmitirle la tranquilidad a la comunidad de que en estos momentos estamos bien parados como red asistencial para poder hacer frente en caso que se requiera un aumento de las camas complejas. Ahora, con respecto a la atención primaria, para llevarlo un poco también en ese sentido, sé que me estoy extendiendo un poco, me empiezan a hacer señas, pero es importante que todos lo sepamos. Toda la red asistencial ha puesto funcionarios y los mismos funcionarios se han ofrecido a poder ayudar en hacer trazabilidad de los casos. Ayer, del total de estos más de 80 casos que aparecieron, ¿cierto?, por muestras que venían acumuladas de días anteriores, más las que se habían tomado durante la jornada anterior, pudieron ser informados todos los casos positivos, fueron llamados todos los casos positivos para poder indicarles la cuarentena, explicarles de qué se trata y poder comenzar a hacer toda la identificación de los contactos estrechos para, a su vez, a sí mismo, llamarlos y poder decirles, ¿sabe qué? Usted es contacto estrecho, que eso es un domicilio, bla, bla, bla. Eso se terminó a hacer a altas horas de la noche, estuvieron todo el día trabajando los chiquillos, estuvimos nosotros también presentes apoyando en todo lo que pudiéramos. Así que eso es bastante alentador, ya que contamos con la colaboración de funcionarios de Cochrane, de Aysén, de las postas, de las distintas subdirecciones que están acá en Coyhaique, que fundamentalmente se dedican a labores administrativas o de gestión, pero que son profesionales clínicos. Así es que en ese sentido estamos bastante conformes con cómo se ha realizado todo hasta el momento. Evidentemente eso significó que hubo otras funciones que no se pudo realizar inmediatamente, como por ejemplo, y en eso aprovecho contarle a toda la comunidad que los casos negativos no hemos sido capaces de poder llamarlos a todos y decirles que están negativos, pero por favor tengan paciencia. Como les digo, ya identificamos a todos los positivos, ya llamamos a todos los positivos de este importante número que tuvimos durante el fin de semana, por lo tanto, si no ha sido llamado, lo más probable es que este sea negativo, así para que esté tranquilo. ¿Ya? Ahora, recuerde, si usted fue contacto estrecho de alguien, se le tomó la PCR, aunque salga negativo no significa que se levanta la cuarentena. Por favor, eso tengámoslo claro. Si yo soy contacto estrecho y mi PCR da negativa, sigo en cuarentena. Eso es súper importante, súper importante. Eso. Consulta, Francisco del diario El Divisadero. Dice que ayer se explicó la razón fundamental para cambiar la estrategia de toma de PCR y que esta era la falta de equipamiento. En 6 meses de pandemia, ¿no se previó que en algún momento los casos aumentarían a un grado que hiciera necesario tener otro laboratorio disponible para la región? ¿Se está evaluando esta posibilidad? A ver, primero recordemos que nuestra región es la que más PCR toma en el país. Chile es uno de los países que toma más PCR en el mundo, por cantidad de habitantes me refiero. Entonces, si Chile es uno de los países que toma más PCR en el mundo y nosotros somos la región que toma más PCR por población en el país, eso nos sitúa en una ventaja bastante buena y esa es una de las razones, porque esto es multifactorial, es una de las razones por las cuales hemos mantenido buenos números hasta ahora. ¿Ya? Que haya llegado esta crisis tan tarde, tenemos aquí cierto que han habido ciertas responsabilidades individuales de ciertas personas que han ingresado en condiciones no muy correctas o que han realizado actividades que no están de acuerdo al tiempo actual de pandemia y además tenemos el 18 de septiembre que fue hace una semana y como todos sabrán van a empezar a aparecer, están empezando a aparecer y van a seguir apareciendo un número de casos ligados a las actividades sociales que se realizaron para el 18 de septiembre y todo ese fin de semana largo. ¿Respondí? Más o menos. Por favor, de nuevo. Siguiente pregunta. Mauricio Muñoz, de Radio Genial, consulta. ¿Se referirá la autoridad a una situación irregular que involucraría a funcionarios de salud y una fiesta? Es bueno aclarar este rumor muy potente en la ciudad. ¿Hay trabajo investigativo en términos de salud? Respondo primero lo que ya recordé la parte de la pregunta anterior. Para poder instalar un laboratorio,
se requiere no solamente el equipamiento, sino que además se requiere recurso humano que es altamente capacitado, porque este es un laboratorio de biología molecular. No es un laboratorio que procesa las muestras igual que las muestras habituales que nos tomamos todos nosotros para nuestros exámenes preventivos, para nuestras enfermedades crónicas. Por lo tanto, se requiere una expertise y requiere un entrenamiento que dura muchas semanas. No es tan sencillo de poder implementar. Logramos implementar rápidamente, como recordarán, 2 laboratorios, hacer todo el entrenamiento, hacer las pruebas de ensayo, poder asegurarnos que los resultados eran fiables, y eso ha significado que tengamos estos 2 laboratorios con una capacidad bastante alta de toma de muestras. El problema que tuvimos en esos momentos es que como aumentamos nosotros nuestra búsqueda activa, como sabrá toda la comunidad que nos escucha, teníamos PCR móvil en Paseo Horn, en poblaciones, en el Hogar de Cristo, en distintos lugares fueron instalados. Tuvimos una gran demanda por personas que querían tomarse la PCR. Y no sé si recordarán, en su momento llamamos a que las personas que no tengan síntomas y que no tengan riesgo de haber estado, o sea, si yo estoy encerrado en mi casa todo el día y he estado así durante muchas semanas, en realidad ir a tomarme la PCR no tiene mucho sentido, porque es muy poca la probabilidad de que haya resultado contagiado. Entonces, eso significó que hubiese un número muy importante de personas que ingresaron por esta estrategia. Y además otras que eran contactos estrechos. Recordemos que hubieron actividades que eran clandestinas, que ocasionaron contagio. Hubo otras personas que eran contactos estrechos y que fueron haciéndose pasar por asintomáticos, haciéndose pasar por personas que no tenían riesgo, a tomarse la PCR. Y eso entrañaba un riesgo para la persona que estaba al lado y que no tenía ningún riesgo. Por eso también aparecieron muchos casos positivos dentro de esta búsqueda activa, supuestamente para personas en riesgo. ¿Ya? No tenemos considerado aumentar otro laboratorio. Los equipamientos a nivel mundial son escasos, son súper costosos, aunque no es un tema de costo, pero solo para que la gente lo entienda el contexto. Porque lo que necesitamos en estos momentos es aumentar el recurso humano. Aumentando el recurso humano, y para eso tanto el Hospital Regional Coyhaique como el Laboratorio SIVA han puesto todo el esfuerzo en poder buscar gente y capacitar a la gente para tenerlas entrenadas y que podamos tener más personas procesando en horas en donde no se está procesando hoy en día, pero por un tema de recursos humanos. ¿Ya? Ahí sí respondí la pregunta. Ya, Mauricio Muñoz, Radio Genial, consulto. ¿Se referirá la autoridad a una situación irregular que involucraría a funcionarios de salud y una fiesta? Es bueno aclarar este rumor muy potente en la ciudad, ya que consulta también si existe un trabajo investigativo por parte de salud. Se hace un trabajo investigativo siempre en todos los casos, que es en el fondo la entrevista epidemiológica, que se cruzan además con los antecedentes que se van aportando con el laboratorio. Por ejemplo, si yo salgo positivo y digo que no, yo llevo encerrado 3 meses en mi casa, indudablemente, y que no he visto a nadie, indudablemente eso es falso. Tengo que haber tenido contacto con alguien para haberme contagiado. Entonces ahí se empieza a ahondar más, se entrevista a los familiares, se entrevista a contactos estrechos, para ver qué cruce de información nos da al final. Una vez teniendo toda esa investigación epidemiológica, cuando nosotros detectamos alguna situación irregular, ilegal o que vaya en contra de la normativa actual, se ponen los antecedentes a disposición de la autoridad sanitaria para que determine si es necesario realizar algún sumario sanitario, y de ahí a su vez ellos mismos también, si es que ven que hay una actividad ilícita, por ejemplo, se ponen antecedentes a la Fiscalía como obligación que tenemos todos los funcionarios públicos en general. En este caso, solamente tenemos rumores que han sido dados por redes sociales. Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia formal, ni siquiera un correo, ni siquiera un mensaje personal, digamos, al Facebook de nosotros o en nuestras redes sociales. Así que invitamos a la población, y lo hemos dicho desde un principio, que colabore también con esto. Es más, he recibido correos con videos de personas que se crean un correo anónimo para resguardar su identidad, y aunque no lo hiciesen, también nosotros tenemos la obligación de resguardar la identidad en este caso hemos recibido correos para hacer denuncias de fiestas, situaciones clandestinas, y nosotros a su vez las remitimos a la autoridad sanitaria para que, como ellos son los que hacen la investigación y les compete esto, no a nosotros, nosotros nos preocupamos de los pacientes, el Servicio de Salud se preocupa de los pacientes, para que hagan la entrevista correspondiente y las denuncias si es que es necesario. Elías Muñoz, desde Hueche Noticias, consulta: ¿cómo están funcionando los consultorios en términos de personal de atención y cuántos trabajadores están en cuarentena?
En los consultorios tenemos bajo número de personas contagiadas. En el caso del consultorio Víctor Domingo Silva, tenemos 3 funcionarios que dieron positivo y que dieron como resultado 11 contactos estrechos, y más un contacto que no es estrecho, pero que también se le pidió, que fue un funcionario administrativo, que se le pidió que haga cuarentena de forma preventiva hasta que tenga su resultado. Él podría liberarse de la cuarentena este funcionario porque no es contacto estrecho, sino que se fue para ir un poco más allá solamente. En el caso del CEFAM doctor Alejandro Gutiérrez tenemos un caso positivo y ese caso positivo dio 11 contactos estrechos laborales, que fue en realidad por una situación de cambio de turno. Entonces, esta persona justo hubo una descoordinación y estuvo en contacto con 2 turnos distintos y por eso dio tantos contactos estrechos, porque recordemos que los CEFAM y todos los establecimientos de la red están teniendo turnos que son protectores o con la finalidad de proteger a los funcionarios para hacer recambio cada ciertos días y no se contagien todos los funcionarios de una sola vez en caso de que aparezcan cosas como las que estamos conversando. Perfecto. Doctor Rigoberto Cufré, de Diario El Divisadero, respecto a eso mismo del hospital, del contagio, ustedes señalaron que eso no fue intrahospitalario, sino que fue afuera. Así es. ¿Cómo esas personas, en el caso de que se comprobase que hubo algún comportamiento fuera de lo normal que pudiese pedírsela a un funcionario público también y de salud, ¿se arriesgan a sumarios? Por supuesto, claro. O sea, si hay, lo que mencionaba hace un momento, si hay una violación de alguna normativa, de alguna indicación ministerial o derechamente de alguna ley, evidentemente, como toda persona, digamos, nos vemos en riesgo de ser sometidos a alguna sanción administrativa, civil o incluso penal. Ahora, hay que diferenciar de las personas que pudiesen haberse contagiado dentro de una reunión familiar, que según tengo entendido son la mayoría de los casos, en el caso de los funcionarios, y que malamente han sido catalogados en estas redes sociales como fiestas y cosas por el estilo, pero que han sido reuniones familiares y con gente acotada. Recordemos que en ese momento tampoco existía ninguna prohibición de juntarse con gente. Además, de hecho, había un límite de cantidad de personas. Decía 5 personas si es en lugar cerrado, 10 personas si es al aire libre, ¿cierto? Entonces, hay que poner en contexto eso también. Ahora, distinto es si ese funcionario o esa persona en general fue a una fiesta donde estaban vendiendo entradas en un galpón escondido en el campo. Son situaciones distintas y eso, por favor, le pido a la comunidad que tengamos bastante consideración y si hacemos acusaciones o replicamos informaciones, muchas personas replican información, sea con la veracidad que eso merece. Porque aquí hay personas, hay familias, hay niños que se ven afectados producto de la desinformación y de las noticias tendenciosas que muchas veces se generan. En eso tenemos que ser muy responsables. Y esto no es solo la pandemia y lo físico, esto lleva una carga emocional, una carga psicológica muy, muy importante para todos y especialmente para los funcionarios de salud, que además tienen que estar trabajando constantemente con el peligro de poder enfrentar a una persona que tenga coronavirus. Doctor, respecto a las nuevas indicaciones, de hecho hoy día salió una gráfica donde señalaban de que a los contactos estrechos debías ir a tomársele el PCR a su casa. Tenemos información dentro de los funcionarios, de los 80 funcionarios que hay en cuarentena en el hospital, que muchos de ellos no se les está tomando la PCR en la casa, sino que deben ir al hospital a tomársela. Algo totalmente distinto a lo que está señalando la gráfica. ¿Cómo se explica eso? ¿Falta personal o derechamente no se está siguiendo lo que señalaron? Lo primero es que efectivamente, qué bueno que lo mencionas porque había olvidado mencionarlo al principio. Como empecé con las preguntas, me olvidé un poco de lo que tenía presupuestado informar. La búsqueda activa, como dijo la Seremi, no ha parado la búsqueda activa. Lo que pasa es que se ha acotado a grupos de riesgo que son más propensos a padecer la infección y a padecer una enfermedad más grave y además se está realizando en domicilio. O sea, por ejemplo, si hemos tenido varios casos, como lo hemos tenido, en cierta población, el PCR móvil va a ir a esas casas a tomar casa por casa las muestras de PCR, ¿ya? Pero lo que no se va a hacer ahora es instalarlo, por ejemplo, en Paseo Jón, porque es ilógico. Estamos en cuarentena, si no podemos salir. O sea, no saco nada ya con instalar ahora el PCR móvil afuera del supermercado, afuera de Callejón o en alguna junta de vecinos, y le estamos diciendo por otro lado a la población, sabe que usted no puede salir de su casa sin un permiso. Es por eso que se está realizando de esta forma, ¿ya? Y eso es lo que ha llevado también a muchas dudas. A lo mejor yo no me supe explicar y pido disculpas si es que
fue así, pero eso es en el fondo lo que se está realizando. Además también de acotarlo a las personas que tengan síntomas, por supuesto. Toda persona que tenga síntomas tiene que consultar o en el servicio de urgencia y si es contacto estrecho, llamar para que se le vaya a tomar al domicilio porque ese contacto estrecho, vuelvo a repetir, debiese estar en aislamiento en su domicilio. Y también, como mencionaba la Seremi, a las personas que tengan enfermedades crónicas descompensadas, por ejemplo, un diabético descompensado, personas que tengan algún tipo de cáncer, que tenga VIH, que esté usando corticoides, por ejemplo, a lo mejor tiene otra enfermedad y usa corticoides, y los corticoides también bajan las defensas. Y así distintas circunstancias, pero además hemos considerado también los determinantes sociales, no solamente lo orgánico. Por ejemplo, pacientes en situación de calle, pacientes que viven en albergue, que también son considerados como factores de riesgo y por lo tanto también se hace una búsqueda activa en ellos y una toma de PCR en el lugar del domicilio o donde pernoctan. Pero la pregunta básicamente era ¿por qué no se está tomando la PCR tal como dicen en sus domicilios? Perdón, sí, con eso. La verdad es que no tengo información al respecto, la voy a aclarar. Si quieren mañana podemos repetir la pregunta porque sería irresponsable salir defendiendo o no defendiendo algo que en realidad no tengo certeza. Segunda pregunta. Doctor, usted el miércoles señaló desde el punto de prensa de Intendencia que esperaban más o menos cerca de 80 casos semanales. Ayer vimos que ya pasaron esos 80 casos en un día. Eso, ¿cómo hace cambiar la estrategia que ustedes tienen o la proyección que ustedes tienen? Porque claramente de un día a 7 días bastante... Es una tremenda diferencia, por supuesto. Tal como lo dije en esa oportunidad, incluso las proyecciones hasta antes de eso daban números que nosotros durante esa semana que estuvimos hablando debiésemos haber tenido un poco menos de 60 casos semanales y que la semana siguiente íbamos a tener alrededor de 80 casos semanales. Pero tal como también lo comenté en esa presentación o en ese punto de prensa, todos estos números son súper dinámicos y dependen más que del funcionamiento de la red, dependen de la conducta que tengamos cada uno de nosotros. Y como les dije, no sé si lo dije en ese punto de prensa o en algún otro lugar, el tema de las fiestas patrias es un tema que no se podía calcular. No sabíamos si la gente iba a quedarse en su casa celebrando solo o iban a salir a celebrarlo con amigos, con familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una situación que no es posible de calcular o de prever tan fácilmente. Los números en general no han correspondido desde un principio. Las proyecciones emanadas desde las universidades, desde nivel central, desde los mismos organismos gubernamentales, tampoco se han cumplido. Si recuerdan, las que salieron en el mes de marzo daban que la crisis iba a estallar en junio, que íbamos a tener un montón de fallecidos, y eso no se ha dado. Y eso ha sido gracias a que ustedes como comunidad, todos nosotros nos hemos comportado, hasta ahora nos habíamos comportado bastante bien, gracias a que las instituciones como las Ceremis, las gobernaciones, los municipios, las instituciones privadas colaboraron y obviamente a que estábamos haciendo una focalización en la estrategia en la atención primaria a través de la búsqueda de las personas que pudiesen estar sintomáticas o que pudiesen estar contagiadas. Por lo tanto, claro, se nos fueron en buen chileno a las pailas las proyecciones y ahora para volver a proyectar hay que tomar estos datos y empezar a calcular en base a esos datos. Pero la verdad es que eso va a depender del comportamiento que tengamos nosotros. Ahora, lo que sí podemos presumir es que durante todos estos días van a seguir apareciendo casos, como les decía recién, llevamos una semana desde el 18, por lo tanto los periodos de incubación viral ya van a empezar a salir a la luz. Por lo tanto, tendrían que empezar a salir más casos positivos, más de lo habitual, pero este periodo de cuarentena es el periodo perfecto para que podamos frenarlo y que quede ahí solamente. O sea, de aquí a una semana más o 10 días más, vamos a seguir teniendo casos que no van a ser reflejo de la cuarentena, van a ser recién reflejo del 18 de septiembre. Y después vamos a empezar a ver el reflejo de la cuarentena. Por lo tanto, estamos a tiempo, como les mencionaba, si hacemos un análisis de todo lo que hemos estado conversando, tenemos una red asistencial con camas disponibles, tenemos una gran cantidad de funcionarios haciendo trazabilidad y seguimiento, y además tenemos la situación de cuarentena en donde la movilidad de las personas ha disminuido mucho. Ahora, como se mencionaba recién, también existe una gran cantidad de permisos, son 31 permisos distintos, si mal no recuerdo, que se pueden tramitar para poder salir de la casa. Ojalá la gente no busque cada permiso que pueda realizar así estoy todo el día en la calle porque pierda el sentido y que sea lo justo y necesario. Y en el fondo llamamos a eso. Sé que me he extendido más de la cuenta, si es que paso otra pregunta, ¿parece? ¿No? No, ¿Estamos? Doctor, el cierre lo hace... Ya.
Que estén todos muy bien. Cuídense, chiquillos. Si alguien necesita más información, estamos disponibles para cualquier medio de comunicación, ya sea yo, el director, cualquier otro referente más técnico. La información va a ser siempre transparente. No ocultamos datos, no ocultamos cifras. No estamos haciendo esto para que disminuyan los casos artificialmente. Por favor, chiquillos, ¿cómo vamos a pretender nosotros hacer eso? Si lo que queremos es que disminuya el contagio, no falsear números. ¿Ya? Somos acá todos de la Patagonia, aquí nadie vino, como dicen algunos, vienen aquí solamente a llenarse los bolsillos y después se van. Eso no es así, nosotros estamos aquí, tengo mi familia aquí, tenemos todas nuestras familias aquí. Así que, por favor, cuídense. Agradecemos la información entregada por el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, quien pudo entregar un claro detalle de la situación de redes asistenciales. Finalmente, es importante recordar a la ciudadanía que de estos 83 nuevos casos, más los que se suman, en la mayoría de ellos siempre existe el factor común denominador de los encuentros sociales. Y no estamos hablando de grandes fiestas, estamos hablando simplemente de esa reunión social que realizo con mi mejor amiga, que realizo en familia o que realizo con mi grupo laboral. Recordemos que de estos contactos hospitalarios también han habido brotes dentro del establecimiento o con mis colegas, mis compañeros de turno, producto de que en algún minuto relajamos nuestras medidas sanitarias. Lo mismo en nuestras casas, cuando llegamos a nuestro círculo familiar nos retiramos la mascarilla. Por lo tanto, el llamado hoy día es principalmente a la unidad, a respetar las medidas sanitarias y también a que afloren esos liderazgos para que el día de mañana veamos muchos dirigentes sociales, muchos líderes políticos que llamen a la utilización de estos elementos de protección personal, al distanciamiento físico, a la utilización de la mascarilla, pero principalmente a no bajar la guardia, a enfrentar esta pandemia entre todos, porque es la única manera, sin divisiones y sin subdivisiones, que podamos salir adelante de esta cuarentena que sea lo más breve posible. Muchas gracias, nos vemos mañana.